Bien, estamos en compañía de Gamal Michelén. Al ser este su programa cultural, vamos a tener siempre la oportunidad de sacar adelante historias que sean para todos un recuerdo que nos lleve a esos momentos en que estudiamos, otros en que puedan aprender. Y hoy nos damos un buen lujo de tener un excelente invitado, Gamal. Sí, buenas tardes, Luisín. Tenemos invitado a un diplomático de carrera, Enrique Pina, con un doctorado en Ciencias Políticas y que actualmente es ministro consejero del Ministerio de Relaciones Exteriores en Canadá, en Toronto. Y vamos a hablar de política, pero específicamente de una época, el mariscal Erwin Rommel. Rommel es un personaje que a mí me causa una impresión especial, porque creo, primero fue una persona con un dominio de sí mismo tremendo, era un astro con luz propia, Pina, no sé, me apoyará o hará una contradicción sobre eso, porque él hacía lo que él entendía que debía hacer, el zorro del desierto. Y yo creo que será un programa muy interesante. Me tienta empezar con una pregunta para Enrique Pina, y es la siguiente. Enrique, ¿por qué Rommel? Bueno, mira, cuando hicimos la serie el año pasado de la ascenso y caída del Tercer Reich, entre la búsqueda de los numerosos documentos históricos que hice para los programas, surgió este personaje que, como tú dices, brillaba con luz propia. Me llamó la atención de que los ingleses querían frenarlo, naturalmente, porque era su enemigo. Me sorprendió que también los italianos querían frenar lo que era su aliado. Pero lo que más me sorprendió de todo es que los mismos alemanes querían frenarlo. Y me pareció una cosa increíble porque querían frenarlo mientras él llevaba victorias a las fuerzas del eje. Y eso me motivó, leyendo sobre todo el diario de Galeazzo Chano y todas las intrigas que hubo en la guerra del norte de África, me motivó a investigar más sobre este personaje. Y esa es la motivación que yo he tenido para preparar esta serie de programas. Me gustaría, por favor, que me pusieran de nuevo la primera imagen, porque ahí, exacto. Yo quiero que los que nos están siguiendo por televisión observen que Erwin Rommel tiene un bastón en la mano. Ese bastón lo usaban única y exclusivamente los mariscales de campo de la Alemania hitleriana. Es el símbolo de la autoridad. El mariscal de campo era un rango de por vida, que tenía derecho a una escolta personal de por vida, y era el rango más alto que podía ostentar un militar en la Alemania hitleriana. Así que en el cuello tiene una medalla de color azul, que es pour le mérite, que se la ganó nada más y nada menos, después lo veremos. Solo para generales. Solo para generales, pero se la ganó siendo un subalterno, pero muy por debajo. ¿Quién la otorga? ¿Quién la entrega esa medalla? Todas esas las otorga Hitler. La otorgaba. Naturalmente, en la Primera Guerra Mundial la otorgaba el Kaiser. Pero antes de continuar, yo quiero que pasemos a la segunda imagen. Exacto. Quiero agradecer a David Irving, uno de las fuentes que usé para preparar esta serie de programas, porque este autor tuvo la generosidad de enviarme gratuitamente a Toronto su libro. Un libro que fue un desafío leerlo. ¿Por qué? Porque está escrito en inglés de Inglaterra, que es otra estructura gramatical que el inglés de Estados Unidos. Él está conectado ahora, porque se le avisó, por lo tanto voy a dirigirle unas palabras de agradecimiento en inglés. Bien. Okay. Yes. Mr. Irving, I know you're connected. Thank you so much for your generosity to send me your book to Toronto for free. It has been one of the most valuable sources for the preparation of this series of programs. Thank you very much. Thank you. Vamos a pasar a la otra imagen. Rommel llega a Libia, ahí lo vemos, desembarcando los tanques en el puerto de Trípoli. En el 12 de febrero de 1941, lo que vamos a hacer ahora es un avance del por qué el título,
las intrigas detrás del éxito. Pasamos a la otra imagen. Rommel ataca a los ingleses sin haber esperado completar el ejército y toma a los ingleses de sorpresa. No, la guerra relámpago es de él. Es de Guderian, en realidad, es de Guderian. Pero ¿qué pasa? A él se le había dicho, esta persona, vamos a ver quiénes son las personas que están en las imágenes. En la imagen de la izquierda está Hitler, está en la sombra detrás Wilhelm Keitel, y después a la derecha está Alfred Jodl, y en la otra foto está Hitler de nuevo y está Franz Halder. Esas tres personas que acompañan a Hitler eran las personas que trabajaban cotidianamente con él. Y le habían dicho a Rommel, espera que se complete el ejército y dentro del 20 de abril, sométenos un plan de acción para reconquistar todo el este de Libia que había sido tomado a los italianos por los ingleses. Entonces, el 11 de abril, 9 días antes del 20 de abril, de la fecha límite que le habían dado para que propusiera un plan de ataque, el 11 de abril Rommel escribe: todos los territorios del este de Libia han sido reconquistados. ¿Relámpago? Sí, fue un relámpago. Entonces, ¿qué pasa? Hay un silencio. Y él recibe en ese silencio un telegrama de Hitler directamente, diciéndole, recomendándole prudencia antes de empezar las acciones y diciéndole, espere la división número 15 blindada. Entonces uno se pregunta, ¿y qué pasó aquí? Si ya los territorios han sido reconquistados, ¿cómo es que Hitler le manda un telegrama recomendándole prudencia en su propuesta de plan? Naturalmente, Hitler no había sido informado de que los territorios habían sido reconquistados. ¿Por qué? ¿Por qué no se le había informado? Bueno, porque Wilhelm Keitel, Alfred Jodl y Franz Halder le ocultaron la información a Hitler. Una osadía en la Alemania hitleriana, porque el que se prestaba a ese tipo de acciones en la Alemania hitleriana no solamente se arriesgaba a que lo cancelaran de su puesto, sino a que arriesgaba la vida. Y por eso es que yo le tomo el título. Yo quiero leer ahora una frase del Eclesiastés de Salomón que dice: he visto asimismo que todo trabajo y toda excelencia de obras despierta la envidia del hombre contra su prójimo. También esto es vanidad y aflicción de espíritu. Y ese es el motivo, este es el avance de lo que vamos a ver en la serie de programas, porque ahora empezamos con la biografía de estas tres personas que ya mencioné, Keitel, Jodl y Franz Halder, se ocuparon durante toda la existencia de Rommel de ponerles obstáculos. Un inciso breve, tú Sí. citas la Eclesiastés. Los padres de Rommel eran protestantes. Sí. Eso es interesante porque él nunca fue antijudío. No. O sea, fíjate, Rommel diferenciaba el militar del político. Sí. No, yo soy militar, yo no soy nazi. Sí, exacto. Óyeme, que Hitler aguantarle eso y tenerlo, porque él muere por petición de los nazis de que se suicide voluntariamente, Sí. pero era un héroe nacional. Sí, eso lo veremos creciendo. Vamos a ver la próxima imagen. Erwin Rommel nace el 15 de noviembre de 1891 en Württemberg, Heidenheim. Esa flechita que estamos viendo ahí, eso está hoy, para que las personas tengan una idea de dónde se encuentra, es donde están hoy, más o menos cerca de donde están las fábricas de la BMW. ¿Ok? Es una zona, de ahí han salido hombres ilustres. Por Stuttgart. Exactamente, muy cerca de Stuttgart, exactamente. Vamos a ir a la próxima imagen, por favor. Aquí vemos al papá de Erwin Rommel, papá y mamá. Aquí hay una gran diferencia entre ambos. El papá era profesor de escuela, matemático,
el abuelo paterno de Erwin Rommel también era matemático. La mamá, Helena von Lutz, era hija de un ex gobernador de esa región. O sea, era una persona de cierto nivel social, pero ella pertenecía a la pequeña nobleza. Cada vez que ustedes vean un apellido alemán que tiene esa V-O-N, que se pronuncia von, no von, sino von en alemán. Como Stauffenberg. Exacto, sí. Entonces, von Stauffenberg, exacto. Viene de la pequeña nobleza. El papá de Erwin Rommel, en una época en la cual la severidad era algo muy habitual en la educación de los niños, el papá de Erwin Rommel tenía fama, que se llamaba Erwin igual que él, tenía fama de ser todavía más severo del promedio. O sea, ustedes se imaginan lo que es. Cuando murió el papá de Erwin Rommel, pues prácticamente la muerte de su padre fue vivida en la familia como una liberación. Dejó 3 hijos huérfanos y fue vivida como una liberación porque era insoportable prácticamente. Aquí vemos una imagen, seguimos con la próxima imagen, de Erwin Rommel con unos 3 o 4 años más o menos. Era un niño extremadamente dócil, rezagado en los estudios. Nada en ese momento se podía prever de que él iba a ser un hombre brillante. Si podemos hacer un resumen de la impresión que Erwin Rommel a esa edad daba, como muchos otros genios de la humanidad, pudiéramos decir que Erwin Rommel tenía el aspecto de un niño bruto y con poco rendimiento, dócil, frágil, físicamente, o sea, una persona que no prometía para nada. Grandes historias se conocen así de quienes no daban y llegaron a ser los más grandes. Exactamente. Un cosito. Sí. No sé si es mí, no, yo lo leí eso. Él enfrentó solo 5 soldados franceses. Sí. Mató 2 con bala, porque él creía en dejar la última bala, que es un pensamiento de él, y le vuela arriba a los 3 con bayoneta. Sí. Él tomó un tiro ahí. Sí. Pero él venció 5 soldados él solo. Sí. Era un hombre valiente. Primera Guerra Mundial, sí. Un hombre guapo. Sí, era guapo, definitivamente. Pero ¿qué pasa? En la adolescencia, entonces el hombre se transforma y saca una personalidad completamente diferente. Vamos a ver a Erwin Rommel en la adolescencia. Aquí está. 1911. A la izquierda se ve él siendo cadete en la escuela militar de Danzig, que es la parte que dividía en ese momento, dividía Polonia de Alemania, de la Prusia occidental a la Prusia oriental. Y lo vemos ahí a la derecha con Lucy Molin, su esposa, que después fue su esposa. Ella se conocieron muy jóvenes. Es interesante decir que ella estudiaba idiomas, era una excelente bailarina, era muy bonita, muy simpática, y él fue siempre fiel a ella. Un buen esposo. Un buen esposo, no era mujeriego, no bebía, era un hombre dedicado a su mujer. Se conocieron ahí y luego se casaron. Vamos a ver una imagen de Erwin Rommel en las trincheras de la guerra, de la Primera Guerra Mundial, 1914 y 1918. Miren, es interesante para los que no conocen ese contexto histórico, es interesante ver que la Primera Guerra Mundial fue una guerra de posiciones. Aquí vemos a Erwin Rommel en una trinchera. Toda la guerra, la Primera Guerra Mundial, fue una guerra de posiciones, no de movimiento, que eso es lo que es la gran diferencia entre la Primera Guerra Mundial y la Segunda. Y ahí, bueno, pues la salubridad era pésima, la gente se enfermaba Pero el aspecto estacionario, por estar ubicados en territorios, mientras que la Segunda Guerra Mundial fue... Era el movimiento de los tanques. Y en espacio y una serie de otras situaciones. Exactamente. Movimiento a tierra, movimiento en espacio aéreo, y aquí era muy estacionario. Muy estacionario. Pero él se destaca, Erwin Rommel, en varios episodios de la Primera Guerra Mundial. Sí, claro. Vamos a ver todas las medallas que se ganó. Mira, fue condecorado, vamos a ver la próxima imagen. Fue condecorado con la Cruz de Hierro de segunda clase el 24 de septiembre de 1914 y el 29 de enero de 1915 la Cruz de Hierro de primera clase y promovido a teniente.
En esa primera guerra, precisamente hablando de lo que tú decías, Gamal, en esa primera guerra, él decía que el que atacaba primero tenía y jugaba con el factor sorpresa, tenía la ventaja. Y eso fue como él sorprendió a los franceses, atacando de sorpresa. Y al que le quedaba una bala más. Exactamente. Tú sabes, como dicen aquí, de que el que da primero da dos dos veces. veces. Exactamente. Eso no es Baní, Seguro eso viene de ahí. Es de Edwin Romy. Aquí alguien se lo atribuyó a sí mismo. Claro, claro. Que el que da primero da 2 veces, lo cual es verdad. Bueno. Nunca se debe dar una galleta, pero aquí estamos hablando de la Primera Guerra Mundial. Continuamos. Exactamente. Entonces vamos a ver la próxima imagen, que es cuando se gana el 18 de diciembre de 1917 la Cruz pour le Mérite, solo para generales, y es promovido a capitán. Vamos a ver que esta medalla es la que llama la atención de Hitler cuando se conocen por primera vez. Porque cuando ellos se conocen, Hitler y Rommel se conocen por primera vez, Rommel no era general. Era mayor. Era mayor. Entonces, ¿qué pasa? Esta la daba el Kaiser directamente, Guillermo II, perdón. Y es promovido a capitán. Perdón, Luisín, como le interesan los César, Kaiser viene de César. Sí. Igual que el zar. Sí, exactamente. Vamos a ver qué pasó entre las dos guerras. Vamos a ver la primera imagen, la otra. Exacto. Alemania prácticamente está en un desorden absoluto, producto de la derrota de la Primera Guerra Mundial y del Tratado de Versalles, como lo vamos a ver en la otra imagen, pero no ahora. Había pobreza, inflación. Aquí estamos viendo la imagen de los desórdenes callejeros que había con mucha frecuencia, porque el pan subía un 100% de una semana a otra. Había hambre, había miseria, y había bandas de comunistas. Y el Tratado de Versalles. El Tratado de Versalles, vamos a poner la otra imagen. Aquí está el Tratado de Versalles. Una humillación. Fue una humillación porque era una... prácticamente doblegaba a Alemania y había que pagar reparaciones de guerra hasta el 1900, o en la década del 1980 tenía que pagar reparaciones. Entonces esto provocó un gran resentimiento entre los alemanes. Y decían que lo habían apuñalado a la espalda, porque hay que tener en consideración que el ejército alemán, cuando Alemania se rinde, todavía tenía 400.000 hombres, entre oficiales y soldados. O sea, no era un estado, no fue como cuando perdieron la Segunda Guerra Mundial. Era un ejército completamente, completo, con disposición todavía de seguir luchando. Pero obligados al Tratado de Versalles y establecido, ¿qué significó más para el dolor de los alemanes? ¿Firmar esto con la derrota, como se vieron destruidos, o lo que ocurrió en la Segunda Guerra Mundial? Bueno, el caldo de cultivo de la Segunda Guerra Mundial lo dio este tratado, porque el pueblo alemán... Se vio diezmado, se vio reducido. No, todavía tenían capacidad. Cuando termina pero estaban llenos de problemas. Sí, pero cuando termina la Primera Guerra Mundial, Alemania todavía estaba en condiciones de seguir luchando y se firma la paz. Por eso es que Alemania está indignada de por qué si podemos seguir luchando. Había un ejército de 400.000 hombres. Hasta que apareció el hombre. Sí, bueno, exactamente, hizo caldo de cultivo. Para ir creando un mito que tú lo vas a tocar más exactamente. Adelante. Vamos a ver, había tanto resentimiento que a los soldados alemanes en la calle, vamos a ver la próxima imagen, los vejaban, los escupían. Aquí vemos 2 soldados alemanes retirándose del frente. Esto es en 1919. Sí, y prácticamente reducen el ejército que tenía 400.000 efectivos, lo reducen a 10.000 con una función prácticamente policial. O sea, le quitan categoría. Le quitan categoría, exactamente. Entonces, ¿cuándo termina la Primera Guerra Mundial? Tú pones 100.000 efectivos. Sí, porque los redujeron. Sí, de 100.000 bajan a 10.000. De 400.000 lo bajaron a 100.000. A 100.000. Como una función de policía prácticamente, ¿sabes? Creo que esos 100.000 eran élite. Sí, porque vamos a ver ahora, pero en este contexto, podemos volver al estudio si quieren, en este contexto, Rommel se mueve de donde estaba y va a Danzig
a casarse con su esposa, con ¿Y Lucy. qué rango tenía en ese momento? En ese momento, si no recuerdo, era teniente. Era teniente. Sí, era un rango medio, pero con un prestigio, porque con esa condecoración de Pour le Mérite ya lo ponía por encima. ¿Qué rango tenía en ese momento Hitler? Hitler estaba... ¿O qué era Hitler en ese momento? Hitler no llegó, en la Primera Guerra Mundial, Hitler no llegó a un rango superior de cabo. Entonces, Cabo. quiero llevar el paralelismo de que Rommel estaba por encima de Hitler. y Hitler andaba por ahí. Lo que pasa es que pintando cuadros, Hitler hizo actividad política. Rommel se quedó en el contexto militar. O sea, cuando termina la Primera Guerra Mundial... Excelente dato, que es lo que marca al final la diferencia. Exactamente. O sea, Excelente referencia. No, y buena pregunta, porque me da espacio para decir otras cosas, ¿ves? Cuando termina la Primera Guerra Mundial, Hitler es cabo, pero Sí. se dedica a la política, Sí, sí, haciendo sí, sí. así, tomando leva de ese resentimiento. Y creándose en líder. Exactamente. Ante una Alemania que estaba diezmada, que Y estaba resentida. herida, que estaba herida de orgullo. Exactamente. Entonces, Rommel está por encima de él como rango. Que eso va a ser, vamos a ver después, el hecho de que Rommel se haya ganado todos sus méritos por mérito propio, y el hecho de que Rommel no pertenecía a la aristocracia, fue lo que hizo que Hitler le tomara en simpatía. Porque es el caso de él. Claro, porque es su propio caso. O sea, él vio el hombre que él hubiera probablemente querido ser. Vamos a ver, a medida que vamos avanzando con el programa, vamos a ver cómo Rommel desarrolló una admiración por Hitler y Hitler por Rommel. O sea, era recíproco. Sí. Y vamos a ver, porque esto va a ser Lo que interesante. pasa es que él no consigue prestigio en el nacionalsocialismo. No, de los militares. Exactamente. Militares. Pero vamos a poner la foto de nuevo de los soldados del 1919, no, de la anterior. En este contexto, donde los soldados que ya se retiran del frente y van regresando a sus casas son vejados, Rommel recorre toda Alemania para ir al otro extremo a casarse con su novia, Lucy, que era de ascendencia italiana, era Molino, el apellido, y prácticamente lo adaptaron al alemán Molins, pero era Lucía Molino y fueron de familia italiana. Pues Rommel también sufre vejaciones. En el tren lo insultan, lo escupen, y él va a buscar su mujer, su novia, su única novia, porque eso es increíble, podemos volver al estudio. Su única novia, porque él no fue un hombre mujeriego, nunca. Pero en este contexto, hay un hombre que está trabajando en la sombra. Vamos a ver la próxima imagen. Y es el general Hans von Seeckt. Es el que crea las bases del futuro ejército hitleriano que se llamará la Wehrmacht. Él tenía como filosofía, él tomó, como tú dijiste, la élite, él tomó esos 100.000 hombres. Pero creía en adoctrinar al soldado, políticamente. Sí. Entonces, ¿qué pasa? Este crea las bases para eso. Crea las bases, este señor trabaja en la sombra y tenía dos objetivos muy claros: que Polonia debía desaparecer del mapa y que había que terminar con la hegemonía de Francia, porque hay que entender que la gran rivalidad de Alemania secular, hablo de finales del siglo XVIII, Sí. todo el siglo XIX con Napoleón I, Napoleón III y la Primera Guerra Mundial, son rivalidades con Francia. Alemania tenía su revanchismo con Francia. Sí. Los otros países fueron asuntos que vinieron incircunstanciales, pero Francia y Alemania era el match. Exactamente. Fíjate, Enrique, que la toma de París es histórica. Eso parece una película. Fue una humillación. Esos soldados estaban planchaditos, toditos grandísimos. Sí, alemanes. claro. Parecían G.I. Casi 2 metros. Un montaje cada uno. cinematográfico. Sí. Que eso me lo dijo a mí François Bayot la primera vez, nuestro amigo. Sí, claro. Entonces, ¿qué pasa? Esos eran los dos objetivos. Inglaterra, que fue el mayor rival
de la primera fase de la Segunda Guerra Mundial, Hitler no quería la guerra con Inglaterra, siempre la evitó, siempre quiso un acercamiento, pero ya los ingleses... Y mandó muchos enviados para eso. Sí, claro. Vamos este hombre está trabajando En la sombra. en la sombra, creando las bases para el ejército. Creando las estructuras, el mecanismo, la estrategia. Exactamente. Vamos a ver. Entonces, aquí vemos a Erwin Rommel, que es instructor de la Academia de Infantería de Dresde. Y ahí se hace famoso Rommel. Vemos una vista de Dresde a la derecha y Erwin Rommel ya en los años, en el 1929. Del 1929 al 1933, instructor de la Academia de Infantería de Dresde, donde los estudiantes le toman un afecto enorme, porque tenía una gran actitud didáctica. O sea, él sabía enseñar, disfrutaba de hablar de los jóvenes, y los jóvenes, según los reportes, no se aburrían, les encantaba hablar con Y ahí Rommel. es que es promovido a teniente coronel. Exactamente. No quiero dejar pasar por el hecho, Podemos volver en a tu decir. condición de historia. Sí. Déjenme esa imagen, por favor, que justo es la época de la Gran Depresión del mundo. Sí. Número uno. Sí. Número dos, y en el lar nativo es cuando se produce en el 30 y que comienza a surgir la aparición de el tirano Rafael Leonidas Trujillo Molina, Sí. a partir de esa época. Quiero hacer el paralelismo histórico de esa fecha y sobre todo la gran depresión de la economía mundial. Que perdón, Trujillo le declara la guerra a Hitler, pero lo admiraba al principio y se deja los bigotes igual. Sí. Trujillo. Sí, claro. Y es interesante, ahora me has dado pauta para otro comentario. Él fue instructor del 1929 al 1933, que es el año en que Hitler sube al poder, en enero del Qué 1933. interesante la coincidencia de Sí, la fecha. claro. Entonces Hitler sube. Hitler sube al poder en enero del Ya 1933. estaban listos los rastros y los restos de la Primera Guerra Mundial. Ya estaba Alemania decidida, ya había pasado la humillación y todo, ya estaba... No, todavía no había pasado. Hitler capitaliza Sí. la humillación y el resentimiento. No, a eso me refiero, pero ya había quedado esos rastros o el Hitler en ese momento es que comienza a captar... No, ya él había captado en los 10 años anteriores, de 1923, cuando trató el golpe de Estado en Múnich, esos 10 años, 1923 a 1933, esos 10 años, es donde él capitaliza y aglutina a Alemania. ¿Y qué rango tenía en ese caso? Él fue cabo. Y siendo cabo logró Bueno, todo lo eso. que pasa es que ya no era militar, Llega era casi acción político. Era el líder. Era el líder. Venía surgiendo. Exactamente. Y sumaba hechos y pronunciamientos. Aglutinó a Alemania. Y la motivación. Exactamente. Él nunca Que superó. nosotros podemos hacerlo. Sí, él nunca superó el rango de cabo. Tenía magnetismo. Qué Tenía un interesante, qué entonces, interesante. Perdón, nunca. Enrique, algo que yo te escuché a ti decir Dime. una vez, y te voy a hacer una relación. ¿Por Dime. qué Rommel era tan popular con los soldados? O sea, yo creo que tú me vas a dar la razón. ¿Tú te acuerdas de una escena que tú narraste una vez de Alejandro Magno? Sí. Que los soldados tienen sed y no hay agua, y a él le llevan el jefe, o sea, le llevan su cantimplora con agua. Cuando él se la va a tomar, él ve que se le está yendo, o sea, esta gente sedienta mirando el agua, Sí, claro. y él la derrama al suelo. En un gesto de solidaridad con sus soldados que están sufriendo, sufre él también. Y yo creo que Rommel era soldado, y por eso tiene esa simpatía, pienso yo. Bueno, ¿Tú ves? mira, más adelante vamos a tocar Y fíjate, ese el tipo tema. que pelea cuerpo a cuerpo. Sí, vamos a tocar ese tema porque vamos a hacer un paralelo, mucho más adelante vamos a hacer un paralelo, empezando con Alejandro Magno, pasando por Julio César, Napoleón y Rommel. ¿Por ¿Qué qué tú tenían saltas en uno? común? ¿Qué tenían en común Bueno. ellos? Pero como tú has citado el de Alejandro, voy a anticipar ese solamente. Cuando a Alejandro le dan el casco lleno de agua que él va a tomar, y cuando va a tomar ve que todo el ejército lo está mirando con la boca abierta porque todos estaban muertos de sed. Si él tomaba esa agua, la moral de todo el ejército se desplomaba. Y hizo así, la derramó y dijo, no, vamos a tener sed todos, bajo la misma condición.
Eso es solidaridad. Claro, ¿no? Y liderazgo. 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 Porque vamos a ver después qué pasaba en el ejército italiano. No quiero anticiparme. No como cuando la vacuna llega a Rusia, nadie se la quiere poner y Catalina se la pone a su hijo de primero y a ella de segundo. Bueno, exactamente. Eso es liderazgo. Eso, no, y a tomarse un riesgo porque no se sabe. Pero vamos a seguir, vamos a seguir. Vamos a ver la próxima imagen. Este libro, La infantería ataca, la escribió Rommel en base a sus experiencias de la Primera Guerra Mundial. Escrito en el 1929, mientras estaba en la Academia de Dresde, y fue publicado en 1937. Fue un gran éxito, fue un bestseller, un gran éxito de ventas. Tanto es así que él dijo que no sabía qué hacer con todo el dinero que le había entrado de ese libro. Pero ese libro tuvo una consecuencia mucho más importante, que fue que llegó a la mano de Hitler. Y Hitler lo leyó, el libro. Y desde ese momento todavía no se habían conocido. Pero le puso el ojo. Dijo, le puso el ojo, exactamente. Vamos a ver la próxima imagen. Aquí él es nombrado comandante del 17º Regimiento de Infantería Alpino con 42 años. Aquí se da un caso muy interesante, y es que la gran mayoría de esos soldados eran unos 15 y 20 años más jóvenes que Rommel, y se empiezan a burlar. Oye, no han puesto usted viejito de comandante. Y Rommel le dice, vamos a subir, por eso puse la imagen de la montaña. Dice, vamos a subir la montaña. Contra Italia ya. No, eso es interno. Alemania, eso es interno, sí, en Alemania. Alpes alemanes. Ah, ok. Él los reta. De subir. Vamos a subir la montaña. En los tradicionales ejercicios militares. Sí. Bueno, y todo sube muy alegre. Cuando están los soldados descansándose, allá en la cima de la montaña, Rommel le dice, vamos a bajar, y ya lo tomaron eso como un desafío. Pero cuando volvieron a bajar, Rommel le dice, podemos volver al estudio. Rommel le dice, vamos a volverla a subir. Y ya se rieron menos. Y la subieron la segunda vez. Y cuando estaban arriba, le dice, vamos a bajarla de nuevo. Y la bajaron. Cuando bajaron la segunda vez, le dice, vamos a subirla otra vez. Y la subieron, la montaña. Y dice, no ha de descanso, vamos a bajarla ahora. Y cuando estaban la tercera vez abajo, le dice, vamos a subirla de nuevo. Y los soldados dijeron, no, ya estamos cansados. O sea, ustedes quieren, yo soy el viejito. Pero él no dirigió la guerra contra los italianos en un momento dado, en los Alpes. Sí. Lo dirigió. O sea, los desafió a los jóvenes. A los jóvenes, y los jóvenes desistieron. Para que respeten, sellaría eso. Exactamente. Sí, porque se estaban burlando. Este viejito de 42 años. Haciendo una irreverencia a estos términos históricos, es un echador de vaina. Sí, no, y entonces le estaban, como te digo, Los retaron. O sea, los retaron. Y él los retó a ellos, pero en la prueba, no de palabras. Exactamente. No, y hay que ver también, es interesante, que en la década del 1930, un hombre de 42 años era ya casi un anciano. Permíteme, a los amigos televidentes, que algunos han podido entrar así en el momento, estamos en su programa El Poder de la Tarde. Este día está dedicado siempre a la cultura. Lo tenemos siempre a cargo de Gamal Michelén, que nos ha permitido regresar con un invitado que ya ha estado otras veces con nosotros, que es el doctor Enrique Pina. Hoy ha traído un tema más que fascinante relacionado con Erwin Rommel, un gran mariscal de campo de la época hitleriana, dotado de toda una historia. Su apodo lo identifica como más el zorro del desierto, pero que por mucho tiene una historia que apenas vamos comenzando, porque en esta forma tan didáctica, como me encanta, como si estuviéramos en la escuela, nuestro invitado se ha permitido la ocasión de prepararnos estas imágenes que nos van retratando la historia de cómo cursa a llegar hasta lo que fue una gran simbología en Alemania, hecho a la usanza para pararse y ser un referente con Hitler. Pero ser un referente estando de segundo. Pero qué interesante haber escuchado hasta ahora cómo fueron ambos.
Este militar recibió todas las condecoraciones y eso es lo que estamos conociendo por épocas, por años y con todos sus logros. Es Enrique Pina. Quería volver a hacer esta introducción para que ustedes sepan que hoy estamos dedicados a este personaje. No es el personaje de Hitler, ni de la Segunda Guerra Mundial, ni de la Primera. Es él, Erwin Rommel, del siglo pasado, de época que muchos de los que están aquí vivieron, y por eso esa referencia histórica por años. Sí, continuamos. Quería, Gamal, con el entusiasmo de las medallas, quería hacer un retroceder y decir que el Pour le Mérite, él se lo ganó en Italia. Ahí es que yo Sí, por le Mérite, que algo que salté, porque tú sabes, estando en vivo, son muchas cosas que se escapan. Pour le Mérite. Porque perdió muy pocos soldados. Pero cuando se está en vivo se pueden recoger como ahora. Exactamente. Es un ejemplo de la batalla más exitosa que había. Sí, la toma del Monte Matayur. Ahí pasó algo interesante y fue que le dieron la medalla a otro. Y para que tú veas que los hombres de carácter son hombres de carácter aún antes de ser grandes. Él fue no, el que tomó el Monte Matayur fui yo. Y hizo un reporte, hizo una protesta. O sea, no me voy a dejar pisotear. ¿Sabes? Y entonces después en Italia, en Longarone, por ataque sorpresa, con poquísimos soldados, tomó 9.000 soldados italianos y ahí se gana la medalla. Muy bien. ¿Sabes? O sea, para retomar eso. Sigamos. Vamos a la otra imagen, la que viene ahora, que es sumamente importante. No, la anterior, esa. Este es el primer encuentro, qué interesante, que hay un registro fotográfico del primer encuentro de Hitler con Rommel. En el 1935 hay un desfile militar en Goslar y el jefe del regimiento del 17º regimiento de infantería es Rommel. Y aquí se arma una polémica. Porque quieren que el regimiento de Rommel desfile detrás de las SS. Y él no tuvo Y Rommel dijo, no, mi regimiento va delante de las SS. Y entonces, al ver este hombre intransigente y que tenía su posición muy firme... Pero Goebbels lo apoyó, yo creo. Espérate, van a un almuerzo, almuerza con Himmler y con Goebbels. Entró Goebbels, el personaje. Sí, claro. Goebbels aquí. Sí, claro. Goebbels, que, bueno, no hablemos de eso. Hay que hacer un programa sobre eso. Sí, eso sería un Pero mira cómo entra Goebbels aquí, porque Sí, hubo sí, una sí, disputa en eso. Hubo una disputa. ¿Y cómo se resolvió? Espérate, hubo una disputa. Invitan a Rommel a almorzar. Himmler, el jefe de las SS, y Goebbels, el ministro de la propaganda, con Rommel. Y Rommel dijo que que su regimiento iba delante de las SS. Explica qué es la CSS. Él era mayor, no es que era un general tampoco. No, por eso te digo que el hombre de carácter es un hombre de carácter, aunque sea un subalterno. Y el hombre que no es de carácter, aunque sea general, no lo va a hacer nunca. ¿Qué eran las CSS? Bueno, las CSS es una... Eso lo vimos en los programas del Tercer Reich. SS es una sigla de la palabra Schutzstaffel, que significa escuadrones de protección, que eran las fuerzas especiales de Hitler vestidas de negro, y aquí en el cuello tenían como dos rayitos, que eran dos SS, a forma de rayo. De manera que esto era una disputa entre dos sectores de la militares. Uno élite y Himmler era un jefe. Era un problema entre Hitler y Himmler, Goebbels y Rommel. Pero era un problema entre... Goebbels está mediando. Era un problema entre Hitler y Rommel. Prácticamente, sí, porque Estoy loco por saber qué hizo Hitler. No, espérate, porque Hitler está ausente de todo esto. Esto es detrás de las bambalinas. Esto es para el desfile que se arma la polémica. ¿Ves? Entonces, Rommel dice que no, que su regimiento va delante de las SS. Himmler dice que no, que son las SS. Entonces, Goebbels dice, vamos a dejarlo, vamos a complacerlo a este soldado. A Rommel. Pero también le ven
la medalla de Purle Merino. Estamos hablando con un loco viejo rebelde. Perdón, pero es que Goebbels en su propaganda usa a Rommel. Rommel es una figura. Tú vas a ver, ahí vamos a llegar, Una bella Porque figura, como dice lo esto es una italiano. cosa. Vamos a poner la foto otra vez, porque es interesante. Miren, vamos a ver, miren. Hitler está con el brazo levantado, y en el extremo izquierdo está Rommel, que parece un soldadito. Era bajito esta Sí, piba. era bajito, y está en un nivel más bajo, porque parece que lo pusieron por debajo de la acera. Y Rommel es el soldadito que se ve a la izquierda en el primer desfile donde conoce a Hitler. Y Hitler le nota la medalla. Hitler era cabo en la Primera Guerra Mundial, y le ve la medalla y O sea, inmediatamente cuando le yo llama no era la... nadie, este tipo era un... No, este tipo, digo yo, un cabo, y este hombre tiene esa medalla que se le dio el Kaiser, Guillermo II, tú ves, o sea, inmediatamente le llama la atención. Y vamos a ver que de ahí en adelante, sí, podemos dejar esa imagen, de ahí en adelante la vida de Rommel cambia. Al final fue adelante en el desfile. Fue adelante, sí, bueno, impuso. vimos la foto. Se- Al lado de Hitler. Y Hitler nunca se dio cuenta de eso. Sí, claro, no, él le notó. No se dio cuenta de la disputa que había de quién va adelante y quién va atrás. eso pasó detrás de Eso lo bambalinas. resolvió Goebbels. Eso lo resolvió Goebbels, Como exactamente. siempre. Exactamente. Aquí vemos una Eso imagen. es como cuando un presidente va y tiene vamos a decir, su protocolo, su guardia de seguridad, Y como dice- dice, la avanzada. su avanzada, y va a un lugar donde hay otro jefe de menor categoría con su avanzada. Exactamente. Y puede haber una pugna. Exactamente. No, entonces No, va a por ser eso de te esta digo manera. que el hombre se puso los pantalones y dijo que no, que su regimiento iba adelante. O sea, para que tú veas, o sea, un tipo de carácter siendo subalterno. Correcto. Porque Himmler estaba por encima de él como rango. Vamos a seguir. Oye, ese contexto es interesante. Quiero ver lo que siguió. Entonces, ¿qué pasa? Vamos a ver No me desespere. Esta película. Vamos a ver No la me imagen. desespere. Vamos a ver esta imagen. Aquí vemos el puente de Potsdam, donde en el 1935 a 1938 lo nombran instructor de la Academia Militar de Potsdam, en las afueras de Berlín. Y yo pongo una anotación aquí: cuna del militarismo prusiano. ¿Quién eran los prusianos? Eran los mismos alemanes que habían fundado el ejército alemán desde época napoleónica. Y esto es interesante porque ahí la gran mayoría eran nobles, y Rommel no es de la Ni nobleza. Hitler. O sea, le han reconocido el valor que él tenía como militar y lo han puesto en una de las academias élites donde venían todos los militares de Ahí todo el alcurnia. mundo tenía el fondo delante. Exactamente, ¿Sí? exactamente. Que es el caso de Stauffenberg. Von Stauffenberg. Sí, von Stauffenberg. Entonces, ¿qué pasa? Podemos volver al estudio. ¿Qué pasa? Que este Potsdam está en las afueras de Berlín. O sea, en contacto con la élite ya política militar de la capital alemana. Y aquí se pone de manifiesto una característica de Rommel y de su esposa, que ellos no frecuentaban las recepciones, no hacían contacto, eran personas de una vida muy modesta, o sea, no eran personas de hacer relaciones. Y te diré más, veremos más adelante que no eran personas de mucho roce social. En algunos momentos rozaron en la torpeza, porque era gente muy simple, gente que creía en su mérito y nada más. Y es precisamente esa falta de visión política lo que a Rommel le va a costar la vida. Vamos a verlo después, no nos vamos a adelantar. Vamos a ver la próxima imagen. Aquí vemos, exacto, la Reichswehr, que era el ejército de 100.000 hombres, se convierte en Wehrmacht, que es ya un ejército más grande, y empieza la ampliación del ejército, el rearme alemán, y lo ponen a Rommel asignado a la juventud hitleriana de Waldur von Schirach. Pero ¿qué pasa? Que tienen problemas. ¿Quién era Waldur von Schirach? Waldur von Schirach era un noble alemán de alcurnia, un tipo de muchísimo roce social, poeta, escribía poesías dedicadas a Hitler y se la mandaba a él. Y
Y creía en la doctrina. Y creíanle así, pero era un hombre que creía en la... Aquí vemos a la derecha a los niños de la juventud hitleriana. Él creía en la diversión, darle entretenimiento. Entonces choca con No, Rommel. quería adoctrinarlo. Sí, pero no les daba disciplina. Exacto. ¿Ves? Militar. Militar. Entonces Rommel decía, pero si estos van a ser los futuros soldados del Reich, estos muchachos hay que ponerle un rigor, hay que ser más recibió rigurosos. de su padre. ¿Eh? Lo que él recibió de su padre. Bueno, exactamente, pero entonces, ¿qué pasa? Tiene ese dilema con Walter von Schirach y empiezan las pugnas. Tanto así que Walter von Schirach, en un acto, pone a Rommel en segunda fila y él se pone en primera. Y Rommel agarró y se paró y se puso en primera fila y dijo, en Alemania la Wehrmacht va primero que la juventud de Hitler, y yo soy representante de la Wehrmacht aquí. O sea, tuvieron problemas, pero lamentablemente Walter von Schirach tuvo la parte mejor porque excluyen a Rommel de la juventud de No era un Hitler. alabardero, Fonseca. Sí, claro, hombre, sí, un tipo con una Para no decir poesía. la palabra dominicana. Una poesía, sí. Lambón. Sí, Como la poesía mielosa, empalagosa a Hitler. Vamos a ver la otra imagen que es interesante. Estas son, señores, imágenes que han tomado meses buscarlas. Ustedes están teniendo aquí un extracto de muchos meses de trabajo, porque ninguna de esas imágenes que ustedes están viendo está fuera de contexto. Ninguna. Septiembre de 1936 hay un meeting del partido nazi en Nuremberg, que ustedes lo están viendo ahí. Y Rommel es jefe de la escolta de Hitler. Aquí pasa algo interesante, y es que Hitler decide dar una gira turística por esa ciudad y le dice a Rommel, solamente quiero que me sigan 10 vehículos, los demás tienes que bloquearlos. Imagínate el resentimiento que ponen a este hombre en primera línea a ganarse la mala voluntad de los jerarcas nazistas. El Führer le dijo, no me hagas, detrás de mí no pueden venir más de 10 vehículos, los otros alabarderos, para no usar el término, no lo deje pasar. Y eso creó un resentimiento enorme entre los jerarcas nazistas, porque, imagínate, este hombre, este subalterno, un burgués encima de eso, porque no era ni siquiera noble, Rommel, prohibiéndome el paso a mí, que yo soy de alcurnia, yo soy un jerarca. Pero ¿qué pasa? Y cumplió la orden. Y la cumplió. Se ganó el resentimiento de los jerarcas nazistas, pero se ganó las felicitaciones de Hitler. O sea, Hitler dijo... Ganó punto. Sí, Hitler dijo, este es un hombre efectivo. Que le pese el ruedo a los pantalones. Exactamente. Cuando yo le digo que haga algo, eso lo hace. Yo hasta creo que Hitler... Pero ese es un militar. Pero no, Hitler veía en él lo que Hitler no tenía. Hitler era un hombre colérico. Sí. O sea, él está viendo un individuo centrado en sí mismo. Sí, soy un tipo capaz. Vamos a ver la próxima imagen. Bueno, déjame ver. No, sí, vamos a seguir la próxima imagen. Aquí, el 10 de noviembre de 1938, lo trasladan siempre como instructor, porque se hizo célebre. Se hizo célebre por su capacidad didáctica. Lo trasladan como instructor a la Academia Wiener Neustadt, ya con rango de coronel. Ahí estuvo un buen tiempo, inclusive ya estando en la guerra del norte de África. Pero vamos a ver la otra imagen. 1938. La próxima imagen, por favor. Es nombrado jefe de la escolta personal de Hitler. Y entonces, aquí nace la admiración de Rommel por Hitler, porque él ve en Hitler unas condiciones excepcionales. Por ejemplo, dice que tenía un magnetismo increíble, una personalidad magnética. Todo el que lo conoció a Hitler habló de eso. Inclusive, Rubirosa, que fue diplomático en el año 1936, que asistió a uno de los mítines de Nuremberg, que vimos las imágenes anteriores, estaba sentado en las Olimpiadas a pocos pasos de Hitler.
Y dice lo mismo, que el hombre tenía A un... propósito de las Olimpiadas, estamos hablando del 36. 36, Claro. exactamente. Y dice lo mismo, que el hombre tenía un magnetismo, que hay era una personalidad personalidad... con los alemanes. Sí, Ahí es que el atleta americano levanta el puño. Exactamente. exactamente. Está tocando las fibras mías, pero no quiero interrumpir. Sí, porque tú Y tú hablaste de Rubirosa como que todo el mundo sabe aquí. Bueno, que... Porfirio Rubirosa, pero, el gran pero pues, tú no, está dijiste bien. Rubirosa como que estamos en el Muy patio. bien, muy bien, está bien. Porfirio gracias. Rubirosa. Perfecto. Fue diplomático dominicano. Que desde entonces está dando carpeta. Y no le enamoró ninguna mujer a Hitler. Bueno, Él no se equivocaba. mira, yo tengo una propuesta de programa que no va a ser eso. Un paralelo entre Casanova y Rubirosa. Comparaciones y diferencias. Correcto. Eso es algo que lo puedo, porque no me quiero desviar en Sí, ese, no, de ese tú tema. dijiste Rubirosa como Sí, que era Emilio Rubirosa. Recomienda la memoria de por- Casanova, porque Casanova era un tipo brillante. Sí. Entonces Vamos, estamos eso- hablando y Rubirosa se encontró con Hitler en Rubirosa- las Olimpiadas. Sí, del 36, estaba sentado a pocos metros de Hitler. en su condición de de diplomático, diplomático, que a la que- sazón eso se mantiene hoy día. ¿Cómo Los así? diplomáticos tienen un rango, los representantes de cada país que son invitados como dignatarios Claro, a las claro. Olimpiadas y todavía se pero él no sientan. era embajador, era primer secretario para esa época. Pero fue lo la sentaron- actividad como Pero lo diplomático. sentaron en la tribuna, y estaba cerca de Hitler, y Porfirio Rubirosa, casado con Flor de Oro Trujillo para esa fecha, dice que el hombre tenía un magnetismo, lo impresionó a él también. Bueno, Imagínate tú. entonces Rommel habla de esto mismo. Rommel, regresando a nuestro tema, dice que el hombre tenía una personalidad magnética y que tenía una memoria prodigiosa, que cuando los generales venían diciéndole, me hacen falta tantos galones de gasolina, tantos cañones, le decía, yo te he mandado que si yo... 500 cañones, que si yo cuántos galones de gasolina, te decían las cifras exactas, y los generales se quedaron sorprendidos, porque el hombre tenía una memoria prodigiosa, Hitler. O sea, era un individuo que no se le puede negar sus condiciones excepcionales, lamentablemente era un tipo malvado, pero era malvadamente excepcional, ¿entiendes? O sea, un tipo que no era un tonto, lo que yo quiero Entonces decir. nombrado jefe de la escolta personal. De la escolta personal, y entonces en el está 38. En el 38. Vamos a ver la otra imagen que es también interesante. En el 1938, en septiembre, aquí vemos la imagen de Hitler entrando a la tierra de los Sudetes. Voy a explicar, para no pecar como hice con Rubirosa, voy a explicar qué son los Sudetes. Los Sudetes eran la parte de la República Checa que hacía frontera con Alemania y que desde el medioevo había sido poblada por alemanes que venían de Alemania y fueron los primeros que llevaron la noción de capitalismo a esa región. Y Alemania decía, esa tierra es nuestra porque está habitada por gente nuestra. Aquí hay un dilema, ¿cómo va a entrar Hitler ahí con tantos enemigos? Hay que también decir que aquí, en la República Checa, lo que era Checoslovaquia en ese momento, en la República Checa fue donde mataron a Reinhard Heydrich, que era la mano derecha de Himmler en Checoslovaquia, lo mataron. Entonces Hitler, antes de entrar, podemos volver al estudio, antes de entrar a la tierra de los Sudetes, Del Sudeste. le pregunta a Rommel, ¿qué tú harías en mi lugar? Y Rommel le dijo, yo en su lugar entraría de pie, sin chaleco antibalas, en un carro convertible. Carro sin capota, yo entraría de pie. Y entonces, pero Rommel es el jefe de la escolta, es una responsabilidad para él también. Entonces ahí nace la admiración de Hitler por Rommel. O sea, ya era recíproco el asunto. La admiración de Hitler por Rommel, es un hombre que le pesan los pantalones, como dijiste tú Definitivamente afrentoso. No, y con... Se la jugó toda. Sí, con ya había un asesinato de renombre de la gente del que fue en un momento contrario. Bueno, pero eso fue sucesivamente, pero el riesgo lo había, porque acuérdate que los checos siempre han sido excelentes fabricantes de armas. Sí, Inclusive aquí los trajo Trujillo, checos y húngaros, los trajo aquí ya al final de la era. Una armería profunda. Entonces entró y no pasó nada, o sea, le fue bien.
Vamos a ver la próxima imagen, que es también interesante. Aquí está, agosto, un mes antes, de 1939, promovido a mayor general y está en el cuartel general de Hitler. En el primero de septiembre de 1939 estalla la Segunda Guerra Mundial. Y él tiene una visión privilegiada. Él estaba en el tren América, así se llamaba el tren blindado de Hitler. Tenía baterías antiaéreas, era un tren un búnker blindado. Pero él está, mírenlo ahí, al lado de Hitler, a la derecha de Hitler en la foto. Era una casamata blindada. Sí, exactamente. Y tiene una visión privilegiada y es donde por primera vez se pone en efecto la Blitzkrieg o la guerra relámpago de Guderian. Y él tiene una visión privilegiada y entonces Hitler empieza a pedirle opinión sobre cosas militares y empieza a crear celos. Es bueno decir que aquí yo he puesto mayor general, los rangos de esa época no necesariamente corresponden a los rangos de hoy. Por ejemplo, hoy un mariscal en el ejército italiano es un rango medio, no es el mayor rango. Por eso digo que mucha gente encontrará que no corresponden a los rangos de hoy. Además que esto ha sido traducido, yo he leído fuentes en italiano, en inglés, en español, y traducir esos rangos a nivel preciso a lo que era hoy es muy difícil. Para esa época mayor general un rango ya bastante alto. Vamos a ver, entran a Polonia, ¿verdad? Y cuando entran a Polonia, vamos a ver la próxima imagen. Yo quiero que vean, en el mapa de la izquierda, vemos Alemania en verde a la izquierda y Alemania en verde a la derecha. Y está este cintillo amarillo en el medio que es Danzig, que pertenecía a Polonia, como vemos ahí en el mapa. Hitler, cuando entra a Polonia, decide llegar hasta el mar Báltico en una gira turística. Yo quiero ir al mar y no me dejes pasar a nadie. Lo pone de tráfico a Rommel. No me dejes pasar a nadie. Y aquí sucede algo grave, muy grave, porque tiene un altercado con este personaje que está a la derecha, que es Martin Bormann. Ahí se le va la mano a Rommel y le dice a Martin Bormann, nada más y nada menos, usted tiene que pararse, no estamos en una gira de kindergarten. Y ahí viola la ley número 19 de las 48 leyes del poder, no ofenda a la persona equivocada. Martin Bormann se puso rojo de rabia y se tuvo que tragar el momento y hacer el ridículo. ¿Quién era este hombre? Era el hombre que le filtraba la correspondencia a Hitler. Nada llegaba a donde Hitler si no era a través de él. El que le hacía las citas, el que le llevaba a la agenda. ¿Era más importante que Goebbels? Estaba más cerca de Hitler que Goebbels. Estaba cotidianamente con Hitler. Pero tenía más influencia en Hitler que Goebbels. Más responsabilidad. Yo te diría que tenían funciones diferentes. Sí. Lo de Goebbels era propaganda. Era una especie de bello andino. Estaba ahí, sí, es buena la relación. Era el que filtraba el anillo, sí, el hombre de confianza. Ok, continúa. Pero para que siempre me gusta traerlo al terreno local. Está bien. Pero para que tengamos una idea de la calidad moral, si se puede hablar de calidad moral. De Martin. De este Martin Bormann, en la residencia que hizo Hitler en los Alpes, había un balcón donde hay muchísimas imágenes. Se ven las montañas. Había un balcón donde Hitler se paraba a observar las montañas. Y un día está viendo las montañas y le dice Martín, ¿qué le parece esta vista? Dice, la vista me encanta, pero esa casa de campesinos que está allá abajo me molesta. Y eso fue suficiente
para que Martin Bormann al otro día fuera, desalojara a los campesinos, le desmantelara la casa y lo sacara de ahí. A ese hombre, vamos a ver la foto de nuevo, a ese hombre con cara de tonto y de rechonchito bueno, fue que Rommel ofendió ese día. Y dice David Irving en su libro una frase muy interesante, que ese día Rommel clavó el primer clavo de su ataúd, porque se echó el primer gran enemigo en contra. Repite la ofensa que le hizo Rommel a Bueno, a estamos Martin. viendo ahí en el mapa que hay una franja amarilla que divide a Alemania en dos. Hitler quiso ir a la punta de esa franja amarilla a ver el mar Báltico, Mar Báltico. porque ya Polonia había dejado de existir prácticamente. Los rusos se la habían tomado por el este y Alemania por el oeste, y él quiso ir a Danzig, allá arriba, a ver el mar Báltico, y Hitler le dijo, no quiero que pase nadie. Y iba muy cerca de Hitler Martin Bormann. ¿Ves? Entonces, ahí se tiró un gran enemigo que vamos a ver mucho más adelante el rol que jugó en la muerte de Rommel. Pero como te dije, David Irving dice, ese día clavó su primer clavo de su ataúd. Y eso de no estamos en una gira de kindergarten. Eso fue lo que le dijo Yo sé, Rommel. yo sé que lo repita. Le dijo a Rommel a Martin Bormann, usted tiene que pararse, aquí no somos muchachos, en pocas palabras. Sí, sí, que te lo quise insistir porque me pareció más que una frase americana, el kindergarten. Sí, pero es una frase, es alemán, ¿eh? Mira, para que Kinder es el plural de niños en sí, alemán. estoy Garten, aprendiendo el alemán ahora. Enrique, se me va a adelantar, pero dime. en la intriga de implicar a Rommel en el caso Valkyria, Martin Bormann tiene un papel contra él. Sí, eso lo vamos a ver. Ah. Eso lo vamos a ver. Eso lo No, vamos a no ver. os adelantéis. Eso lo vamos a ver. Entonces, empiezan, yo quiero que abramos los micrófonos unos Bien. 20 minutos Mira, sería- antes es lo que- de que No, termine. no, sería sí, fantástico. pero antes que eso sí, vamos a una breve pausa. Está bien. Sí. Una breve Y pausa van y a poder podemos preguntar venir a a los recuerdo, televidentes. recuerdo que estamos aprendiendo, ¿verdad? Recordando el personaje seleccionado, mariscal de campo alemán. Una historia interesante. Apenas vamos cuando él Y asciende esto es al una serie, poder, Luisín, es una serie. al falta. poder de ser el jefe de escolta, pero falta muchísimo. Vamos a una breve